Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Voz a Voz. Soy Luz Adriana Betancourt y hoy me acompaña un hombre que cree en las segundas oportunidades para las personas privadas de libertad. Es el empresario Juan Carlos Roa. Durante esta conversación en el restaurante Bohío en el barrio Granada en Cali, vamos a descubrir cómo puede ser exitosa la industria con sello social, sus normas, sus beneficios, tanto para empresarios como para quienes quieren resocializarse. Una historia que descubrirá mitos y realidades. Bienvenidas todas las personas a este podcast. Hoy vamos a romper prejuicios porque vamos a hablar de empresa, de rentabilidad y de calidad, pero desde un escenario que pocos se atreven a explorar, el trabajo desde los centros penitenciales o cárceles. Y para ello tenemos un invitado muy especial que tiene la experiencia, el conocimiento y sobre todo que brinda segundas oportunidades. Bienvenido, Juan Carlos. Luz Adriana, muy buenas tardes. Gracias por esta amable invitación y para todos tus seguidores de Voz a Voz. Muchísimas gracias por aceptarme y contarle un poquito de mi experiencia dentro de estos centros carcelarios. Bueno, desde el Centro Carcelario de Mediana Seguridad de Cali, Villahermosa. Tu experiencia y tu conocimiento viene muy arraigado de familia, porque tu padre, don Arturo Roa, fue el fundador de Calzado Sebastián, que muchos sabíamos se fabricaba dentro del centro penitenciario de Villahermosa y que durante muchos años generó no solamente oportunidades para los internos, sino también para quienes salían de la cárcel y era tan difícil encontrar esa segunda oportunidad. ¿Cómo te marcó eso en tu vida? Pues mira, mi padre siempre ha sido una persona con un alto sentido social y siempre de él aprendí que tenemos que devolverle a la sociedad lo que ella nos ha dado. Poco, mucho, no interesa, pero es devolverle a la sociedad lo que ella nos dio y que gracias a eso pues hemos tenido salud, hemos tenido educación, comida, etcétera, etcétera. Ya no se produce el Calzado Sebastián dentro de la cárcel de Villahermosa, pero tú estás abriendo una planta de producción de uniformes, de dotación, de otras prendas. ¿Por qué escoger trabajar nuevamente en una cárcel y no fuera? Precisamente, la experiencia que hay con mi padre, de hecho en esa época no existía el IMPEC, era simplemente en los centros carcelarios y no era fácil porque desafortunadamente trasladaban a los PPLs continuamente, entonces el costo de producción se volvió demasiado alto hasta que llegó un momento en que desafortunadamente tuvimos que salir de ella. Pero en la época que yo estaba pequeño y yo veía que todos eran muy respetuosos y allá manejaban cuchillas, manejaban tijeras, una cantidad de cosas. De herramientas, en este caso claro. Estamos hablando de herramientas. Sí. Sí, claro, son herramientas que se necesitan para eso, para cortar los hilos, para cortar cueros, todas son cuchillas muy filosas. Nunca, en toda la historia que estuve allá, nunca nos pasó nada. Mis hermanas entraban, usted puede entrar incluso a los patios y allá nadie le va a decir una grosería o un piropo feo, ni siquiera un piropo bonito. La gente es supremamente respetuosa. Pero yo tengo una duda con lo que acabas de mencionar, de que son muy respetuosos, el comportamiento, digamos, a pesar de que las herramientas tienen su riesgo, ha sido muy bueno. ¿Es porque hay una selección de que sean personas que están condenadas por delitos que no tienen que ver con homicidios? ¿Hay alguna tipología que los seleccione o cómo se escogen? No, allá primero está una selección que hace las directivas de la penitenciaría. Allá tienen alta, las califican como alta, media y de confianza. Cuando llegan al periodo de confianza, cuando han pasado generalmente 2/3 partes de la condena, que han sido personas de buena conducta, que han sido personas que se han preocupado por estudiar, por capacitarse, entonces a ellos son los que han tenido buen comportamiento, lógicamente. Entonces, cuando miden todo eso, es cuando ellos son escogidos. Lo que les digo, miren, ustedes tienen oportunidad, preocúpense por estudiar. ¿Le gusta la confección? Estudien, porque allá el SENA hace cursos de confección. O sea, tú no estás entrando solo como empresario, estás de la mano del SENA también. No, eso sí lo tiene el equipo de educación. Entonces, allá se entrenan en varias cosas y entre esas
está confección. Entonces, por ejemplo, en este momento ya hay 25 PPLs que están aprendiendo de confección. Juan Carlos, ¿y la curva de aprendizaje, por ejemplo, en confección, es de cuánto tiempo demoran ellos en estar preparados para alcanzar el nivel y la calidad que tú estás esperando? Bueno, eso tarda entre 1 y 6 meses y depende más es del PPL. Pero digamos que la ventaja, porque tú mencionaste una parte de lo que yo hago. Entonces yo hago uniformes, hago dotaciones, hago maquila y algo muy importante, hago economía circular. Entonces, para los que de pronto no entienden el concepto de economía circular, es que yo agarro ropa de empresas y eso lo convierto en estuches, por ejemplo, en bolsitas para los interiores de la mujer. Nada. Y los nombres de las empresas, yo lo trituro y con el desperdicio que me queda de toda esa tela, hago puffs, hago cojines para que el desperdicio sea cero. Ajá. Y hay algo muy importante, y es que esto lo que yo hago se llama responsabilidad social empresarial. Pero la persona que compre mis productos hechos por los PPLs, automáticamente tienen responsabilidad social empresarial. Es decir, quien compra un producto que ha sido elaborado dentro de una prisión está también cumpliendo con su deber de responsabilidad social empresarial. Y eso significa descuentos, ¿no? Para la empresa, digamos, claro, a la hora de declarar impuestos. ¿No? Es una norma, sí. Juan Carlos, pero precisemos, también hay una remuneración económica para las personas que dentro de una cárcel están trabajando, por ejemplo, en las confecciones de la planta tuya. Sí, claro. Además que es más que justo, ¿no? Ellos tienen derecho a una remuneración. O sea, ahí depende de la empresa, paga más o paga menos. No obliga el salario mínimo como aquí afuera. No. Acuérdense que perdieron sus derechos civiles. Sí. Pero sí reciben una remuneración y esa plata que ellos se ganaron, que uno los bonificó porque ellos no son empleados míos. Uno le da la plata al IMPEC. El IMPEC les descuenta el 10% de reparación para víctimas y el 90% ya ellos dicen, mire, consígnelo a fulanito de tal o téngamelo ahí cuando ellos salen, pues, como una cuenta de ahorro si lo quieren. Pero muchos de los que trabajan, muchos sostienen a sus familias desde la cárcel. Entonces no hay contrato de trabajo tampoco. No. Porque es una resocialización. Exacto. O sea que tú sí crees que es posible la resocialización dentro de una prisión. ¿Sí pueden cambiar? Total. Yo voy a poner unos ejemplos porque es que has tocado una fibra que para mí significa mucho. Para mí, y esto es un concepto muy personal, para mí la resocialización es bueno que ellos tengan trabajo, es bueno que sí, es 3x2, o sea, 3 días trabajados, 2 reducidos. Es decir, si una persona trabaja 30 días, digamos, en un periodo X, 30 días, recibiría 20 días de disminución en su tiempo de condena. Correcto. Wow. O sea, si trabaja 3 años, digamos, todo su periodo, les contarían 2 años. Ese es el principal beneficio que tienen. Sí. Eso es un marco normativo colombiano. Correcto. Pero entonces vamos a contar historias que me imagino que tú conoces de la experiencia de Calzado Sebastián o ahora con el taller de confecciones, de casos reales de personas que estuvieron en prisión, que estuvieron trabajando y que cuando salieron no volvieron a delinquir, sino que siguieron por el camino del trabajo. Ustedes han brindado también esa segunda oportunidad para quienes ya salen y les niegan en otro lado la oportunidad de... Es que también es eso, ¿no? No solamente es si les gusta o no les gusta una vida delincuencial, es que a veces buscan trabajo honrado y no lo encuentran. Ese es el problema del pospenado. El pospenado, la persona que ha recobrado su libertad, tiene un problema y es de que sale y ya tiene el INRI de que fue condenado por algún delito. Sí, como que lo marcan de por vida. Ya queda marcado. Ahora, cuando mi padre tenía Grupo Moda, que así llamaban la empresa después de llamarse Calzado Roberma, después pasó a ser Grupo Moda,
Entonces, esos pospenados, que eran buenos trabajadores, que eran cumplidores, etcétera, etcétera, entonces mi padre se los llevaba para las otras fábricas. Y esas personas que usted conoció, que estuvieron trabajando dentro de prisión, luego en Grupo Moda, ¿siguieron hasta que se pensionaron? Sí. ¿Mantienen su vida en el camino que les impide volver a la cárcel? La experiencia que tuvimos, de hecho, Grupo Moda, con mi padre a la cabeza, él tiene un concepto muy distinto. La gran mayoría de empresas dicen, no, aquí no pueden trabajar papá con hijo, o papá y hermano, o entre hermanos o padres. No, en Grupo Moda usted encuentra el papá, la mamá, el hijo, el primo, el tío. O sea, no solamente el expresidiario trabajaba allí, sino que su familia también podría entrar a trabajar claro. allí. Y hoy en día, dentro de Dotex, que tienes ahora con la cárcel de Villahermosa, ¿cuáles podrían ser esas oportunidades post-egreso de la cárcel? Yo a ellos les voy a dar la máquina en comodato, pero salen ya con trabajo. O sea, ellos van a ser mis maquiladores desde sus casas. No quiero dejar pasar por alto algo que seguramente es la razón por la cual no hay muchas más plantas de producción dentro de las cárceles, que me parece que es un gana-gana para ambas partes, ¿sí? Porque hay, digamos, unas condiciones diferentes para los empresarios, pero también para los detenidos hay muchos beneficios. Y es que debe haber dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que hacen que los empresarios duden en crear más plantas o talleres de producción dentro de las cárceles? Eso es multirespuesta. Una es de que como no, el que tenga APPLs trabajando, según el decreto 2277 del 2023, nosotros estamos exentos de cobrar IVA. Entonces, a los clientes no les cobramos IVA. Entonces, les sale más barato. Pero el problema es después. Porque como uno no tiene cómo cruzar los IVAs, entonces le toca uno pedirle a la DIAN devolución del IVA. Y empieza Cristo a padecer, porque a la DIAN no le gusta para nada devolver plata. Segundo, yo la verdad, muchos centros penitenciarios tienen muchas dificultades. Yo puedo decir que he sido un afortunado porque el director de la cárcel, Jesús Córdoba, el comandante de seguridad y control, el capitán Sánchez, han sido personas claves, los de tratamiento en manos de Julio. Han sido personas que me han colaborado de tal forma que el proceso no ha sido tan difícil, pero sigue siendo difícil porque depende mucho de IMPEC Bogotá. Entonces IMPEC, me imagino con toda la cantidad de trabajo que tendrán, no sé. Entonces todos los procesos son lentos, hay que tener paciencia. Entonces allá uno tiene que llegar con humildad, con el verdadero deseo de resocializar, de ayudar a la gente. Pero si usted lo mira solamente desde el punto de vista económico, vas a chocar. Aunque hay, como le digo, hay ventajas que me ayudan. Pero yo llegué allá con humildad, con el deseo infinito de ayudar a la gente, de dar una segunda oportunidad. Yo creo en las segundas oportunidades y creo que lo que yo he pensado y que estoy llevando a cabo, de esa resocialización integral, va a repercutir, ojalá, Luz Adriana, en poder reducir un poco la reincidencia. Y te voy a dar unas cifras. El índice, el porcentaje de reincidencia es del 15%. Ahí estás hablando de personas que ya egresaron del sistema penitenciario, cumplieron condena, salieron, y quienes vuelven a reincidir en un delito es solamente el 15%. Sí. Yo creí que era más alto. Pero, claro, ese es el primer pensamiento. Ahora yo le voy a dar cifras, porque es que no haré un 15% sobre un 100 es relativamente poco. Pero voy a darle estas cifras. En promedio hay 3.000 y pico, 4.000 PPLs. El 15% de 4.000 serían 600. Pues no hablemos de 600, hablemos de 500. 500 reincidentes. Cada uno de esos pospenados que reincide, para poder sobrevivir, comete al menos un delito diario. Cualquiera. Digamos que descansan 2 días a la semana. O sea, que solamente roban 5 días a la semana.
Por las 4 semanas del mes estamos hablando de 20 delitos, una persona. Ajá. Ahora, eso multiplícalo por 20, ya estamos hablando de 10.000 delitos. En otras palabras, hay 10.000 víctimas mensuales. Y eso automáticamente crea sensación de inseguridad en cualquier parte. Juan Carlos, ¿y sería posible que alguien que está interesado en desarrollar un proyecto productivo dentro de la cárcel reciba asesoría o pueda consultarte a ti sobre el tema? Sí, claro, no, con muchísimo gusto. Lo que más se espera es que haya más empresas que entren a resocializar dentro del centro penitenciario. Y claro, me pueden llamar o escribir. Me pueden escribir a gerencia@grupodotex.com o me pueden llamar al 318-931-4442. Y con mucho gusto, pues ni más faltaba. De hecho, ya tengo 2 amigos que los invité y ya van a empezar también sus empresas allá dentro de la cárcel. Pues me alegra muchísimo porque con esto cerramos, tenemos un panorama que no conocíamos, que ocurría detrás de los muros para las personas, que para muchas personas no tienen segunda oportunidad, pero que empresarios como tú, como tu papá y tantos otros pueden apostar para que realmente disminuya la inseguridad en Colombia con personas que cuando regresen a sus familias puedan tener un trabajo digno, porque para ti ha sido importante también el tema de la dignidad, que también haya un proceso dentro de prisión que les permita reducir penas, pero al tiempo aprender un oficio, tener mejor comportamiento, tener unas condiciones mejores. Así que muchísimas gracias por llevarnos a conocer lo que ocurre detrás de esas prisiones de donde hemos entrado al mundo.